Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 25 de junio en la duodécima semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Recordemos que estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del segundo libro de los Reyes. Tenemos el capítulo 24, versículos del 8 al 17. Muy bien, nos dice entonces el segundo libro de los Reyes. 18 años tenía Joaquín cuando inició su reinado y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Bueno, es importante observar que este rey Joaquín, pues hijo de Josías, reinó 3 meses nomás, dice, ¿no? Precisamente porque se avecinaba eh, Nabucodonosor, ¿no? Rey de Babilonia, para sitiar, saquear y deportar a todos los judíos, ¿no? Ahora, también es importante que en este libro de los reyes, en los libros de los reyes, ¿no? Y en alguno de las crónicas se nombra a la madre, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, la madre del rey Joaquín era Nehusta, ¿no? E incluso dice de quién era hija de Elnatán de Jerusalén. ¿Por qué es importante? Porque la madre del rey era la reina, no era la esposa, ¿no? Como muchos piensan. La madre del rey era la reina, ¿no? Recordemos que es una institución, la reina en, en el reinado de David, ¿no? Era la Bathsheba, o sea, la gran dama, la que intercedía a favor del pueblo, ¿no? Y estaba a la derecha del rey, sentada en un trono. Pues bien, es importante porque esto es lo que sucede ya mesiánicamente, ¿no? Con Jesucristo, el rey, ¿no? Está su madre. ¿Y quién es su madre sino la Santísima Virgen María? Por eso es reina, ¿no? La reina en el cielo, porque es la madre del rey Jesús. Bueno, entonces esto viene obviamente del judaísmo. También tenemos que eh, aclarar, bueno, sigue, ¿no? Lo siguiente es importante, dice, hizo el mal a los ojos del Señor exactamente lo mismo que había hecho su padre. O sea, eran reyes que si empezaban bien terminaban muy mal, ¿no? Y esto mismo hizo este rey Joaquín. Y continúa, en aquel tiempo las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad mientras sus servidores la estaban asediando. Entonces Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, que hizo prisioneros a él, a su madre, a sus servidores, a sus jefes eunucos. Era el año octavo de su reinado. Luego se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor
a los del palacio real, a los del palacio de, y cerrajeros, no dejando más que a la gente pobre del país. Bueno, deportaba a todos los nobles, ¿no? Al rey, bueno, a toda la nobleza, eh, a todos los que le servían, ¿no? Allá al rey de Babilonia. Y dejaba a los pobres para que sigan cultivando la tierra porque pues les esperaba el impuesto, ¿no? Y eso tenían que pagarlo con los productos. Y continúa. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país. Los hizo partir al destierro de Jerusalén a Babilonia. También llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes, en número de 7,000, los herreros y cerrajeros, 1,000,000, así como a todos los aptos para la guerra. Y en lugar de Joaquín puso por rey a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías o Sedequías también, ¿no? Bueno, pues eso lo podía hacer el rey que invadía, ¿no? Y se apoderaba de las ciudades. En este caso, el rey Nabucodonosor en el año 800, perdón, 586, ¿no? Bueno, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 78, cuyo responso es: por el honor de tu nombre, Señor, líbranos. Bueno, este salmo, obviamente el mismo responso nos dice, es una petición, es un clamor, ¿no? Eh, que hace el salmista a Dios, precisamente porque sucedió esto, ¿no? Como castigo por todas las idolatrías cometidas por los reyes, especialmente por estos, ¿no? Em, y entonces nos dice el salmista: Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Bueno, era una carnicería, ¿no? En esos tiempos. Así eran las guerras, ¿no? Eh, o sea, se terminaba prácticamente con todo. Se incendiaba, ¿no? Se apoderaban de los tesoros, en este caso de los tesoros del templo, y se incendiaba, ¿no? Se incendió el templo y se deportó a la población importante de los judíos para que fueran a servir, ¿no? al, al rey Nabucodonosor. Recordemos, todo esto le sucedió a los judíos por sus idolatrías, ¿no? Llegaron a adorar a los Baales, a dioses falsos, a demonios prácticamente, ¿no? Incluso hicieron pasar por el fuego a sus propios hijos, ofreciéndolos, ¿no? O sea, algo abominable. Bueno, y continúa el salmista, ¿no? Eh,
con este clamor por la destrucción, en este caso de Jerusalén y del templo. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Bueno, estos salmos eran obviamente de plegarias también, ¿no? Para que el Señor pudiera perdonar. Que los salmistas y todos los salmos, precisamente, una buena parte, ¿no? Eran plegarias, ¿no? El clamor a Dios para el perdón por lo malo que se había hecho, ¿no? Por los pecados cometidos por el pueblo. Y continúa. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. ¿No? Eran décadas, ¿no? Que tenían que sufrir, en este caso la deportación, 70 años. Y eh, el salmista aquí es la voz de los hijos, ¿no? Que ya se dan cuenta de cómo han sido sus padres, de pecadores, de malvados, ¿no? Desleales, infieles, ¿no? Por eso aquí el salmista se toma la palabra de los hijos, ¿no? Dice, perdónanos, ¿no? Por los pecados de nuestros padres, estando en el cautiverio, obviamente, para obtener su liberación. Y termina, socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿No? Bueno, tiene el valor, obviamente, del reconocimiento, ¿no? De que es el pecado cometido. ¿No? Perdona nuestros pecados a causa de tu nombre, porque el nombre del Señor Dios, que es el Padre, ¿no? En este caso, es un Dios misericordioso, ¿no? Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo séptimo, versículos del 21 al 29. Muy bien, este pasaje es importantísimo, por eso nos vamos a detener un poquito más eh, observando algunas partes importantes del texto. Muy bien, nos dice entonces San Mateo, ¿no? Aquí está hablándoles a los apóstoles, a sus apóstoles. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, importantísimo, ¿no? Y con esto nos está diciendo que no es importante dirigirse al Señor diciendo Señor, Señor, ¿no? O sea, manifestando una fe de palabra. Es precisamente al decir Señor, está diciendo eh, Dios, ¿no? Amo, aquí está tu siervo, ¿sí? Porque los que dicen esto, pero no hacen la voluntad de mi Padre, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo puedo tener mucha fe, como lo dice Santiago en su carta, ¿no? Toda la fe del mundo, pero no tengo obras, mi fe es muerta. Aquí lo está
reflejando este pasaje, porque no he hecho la voluntad del Padre. Y ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿no? La voluntad del Padre. O sea, no hay obras. He dicho, Señor, Señor, yo creo en ti, pero mi vida ha sido una vergüenza. No he vivido acorde al Evangelio. He hecho el mal, he pecado. Entonces no me servirá haber dicho, Señor, Señor. Bueno, y aquí lo va a explicar a continuación. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? O sea, en el nombre de Jesucristo han profetizado, han echado demonios, han exorcizado, ¿sí? Y han hecho milagros. Cualquiera diría, no, pues hicieron eso muy bien. Pero ¿qué les dice el Señor Jesús? Entonces yo les declararé, nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. Aléjense de mí, en el hebreo, perdón, en el griego diría literalmente, aléjense de mí los que obran el mal, o los hacedores, ¿no? Los hacedores del mal. Bueno, y esto obviamente viene en línea con lo que acabé de decir hace unos momentos, ¿no? Sí, se pudo haber hecho todo, se pudo haber hecho estas tres cosas, ¿no? Como dice el Señor, porque se hacen en nombre de Jesucristo, ¿sí? Profetizar, echar demonios y hacer milagros, porque en últimas los haría Jesucristo, ¿no? Un exorcista haría esto. Pero si la vida del exorcista es un pecado completo, no ha hecho la voluntad del Padre, que es amar al prójimo y hacer obras de amor, obras de caridad. Entonces les dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque han hecho maldad, han cometido pecado, y no cualquier pecado, iniquidad. Y continúa, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Bueno, aquí también amerita, ¿no? Este pasaje es muy eh, doctrinal, ¿no? Católico especialmente, ¿no? Por lo de las obras, ¿no? La fe y las obras. Dice, el que escucha estas palabras mías. ¿Cuáles son esas palabras mías? Aquí se refiere a lo que ha dicho el Señor, a todo lo que Él ha dicho, las palabras que Él ha dicho, no las que inmediatamente acaba de decir. ¿No? Estas palabras mías, el que las escucha y las pone en práctica, o sea, ¿cuál es la inferencia? Que hay que ponerlas en práctica, ¿no? Las palabras, por eso es importante oír, escuchar en el griego implica obedecer. Y ya hemos visto eso, ¿no? Es obedecer la voluntad del Padre. Y aquí nos dice el que escucha estas palabras mías. O sea, todas las palabras que han salido de la boca de Dios, del Señor, que es la ley del amor, la nueva ley. Dice, el que escucha y las pone en práctica, o sea, las hace. En realidad, en el griego es ergon, ¿no? Y las hace, las palabras. No solamente las palabras, sino las obras. No hay que quedarse en las palabras,
como diría, ¿no? No solamente escuchar las palabras, sino ponerlas por obra, las pone en práctica, dice el Señor. Obra, ¿no? Del griego ergon. Y nos dice a qué se parece. Dice, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Bueno, aquí podríamos preguntarnos el significado de este término. Roca debe ser importantísimo, claro. Además porque es evidente, ¿no? Todo buen constructor, arquitecto, ingeniero o maestro sabe que si levanta una casa tiene que construirla sobre algo fuerte, firme, ¿no? Y aquí pone roca. No dice cimiento, dice roca, ¿no? El que edificó su casa sobre roca. Aquí hay una alusión, obviamente, a la fe, ¿no? Y específicamente a Pedro, que es la roca, que también es su fe que declaró, ¿no? En Mateo 16, 18, cuando declaró al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le respondió, ¿no? Y yo te digo, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es Pedro la roca, pero es su fe también, ¿no? Declarada allí. Entonces es una fe firme, ¿no? Verdadera, que se refleja en obras. A eso se parece quien escucha las palabras del Señor y las pone en práctica. Y continúa. O sea, lo opuesto sigue, ¿no? El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Miren, uno podría preguntarse, pero ¿a quién se le ocurre, no? Construir una casa sobre la arena. Pero así es la necedad, ¿no? Ya en términos de la fe, de creerle a Dios, de obedecerle y hacer la voluntad del Padre, que no hicieron los judíos, ¿no? Que no lo hicieron. Vino el Creador a su casa a visitarlos y no le creyeron. Entonces lo que va a pasar es obvio, ¿no? Nos dice, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. También este es básicamente un ejemplo, ¿no? Una figura retórica para referirse a, las, a los problemas, a las calamidades, a las enfermedades, que se pueden venir incluso todas juntas. Pero si hay una fe verdadera y las obras que respaldan esa fe, el amor, las obras de misericordia, el amar al prójimo, por ejemplo, que es cumplir la ley, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? La ley y los profetas. Entonces su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Bueno, ya hemos eh, explicado un poco, ¿no? A qué se refiere. O sea, la gente se admiraba por el hecho de que él hablaba en primera persona. No,
como los escribas y fariseos que decían, eh, Moisés dice esto, la ley dice esto, ¿no? Es él hablando, el legislador, el que dice en primera persona, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que hay que creer y ponerlo en práctica. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.